Bueno, si desea sacar sus notas y tener sus Biblias listas, eso es lo que queremos hacer. Hablemos acerca de lo que la Biblia dice acerca de los problemas físicos, los aspectos físicos y espirituales de la consejería. En realidad, eso es lo que queremos tratar. La Biblia nos ofrece las razones para los problemas orgánicos reales, es decir, achaques, enfermedades, ese tipo de cosas. ¿Se acuerda que en una sesión anterior mencioné que no existe tal cosa como la enfermedad mental? La enfermedad mental es un oxímoron. Es como camarón gigante o inteligencia militar. Esa clase de cosas son dos términos que no combinan juntos. Acabo de alienar a todos los militares que estén en la audiencia. Yo salí de la Fuerza Aérea, serví en la Fuerza Aérea por 6 años, entonces yo soy parte de eso, entonces me califica para poder bromear así. Pero la enfermedad mental es un oxímoron. Eso es lo que... Pero en verdad sí hay enfermedades físicas. De hecho, el mismo Lucas, quien era miembro de los discípulos, era un médico. Y la Biblia nos da las razones por las que hay enfermedades. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, Romanos 5, Hebreos capítulo 9, versículo 27, la razón por la que vivimos en un mundo con enfermedad y achaques es porque vivimos en un ambiente maldito por el pecado. La muerte es ahora parte de ese ambiente. Originalmente el hombre y la mujer fueron diseñados para vivir por siempre, vida sin fin. Pero entonces se introdujo el pecado y la muerte. De hecho, fue un acto de misericordia de Dios la muerte, porque vivir perpetuamente en un mundo de pecado hubiera sido el infierno. Así que la muerte se convierte en un verdadero acto de misericordia de Dios para darle fin a nuestra vida aquí y ahora, para demostrarnos que hay una forma diferente de vivir eternamente, en un ambiente sin pecado, eternamente. Esa fue la manera en que Dios lo diseñó desde el comienzo. Entonces, Génesis 3, Romanos 5, Hebreos 9, 27 afirman que vivimos en un mundo de enfermedades porque vivimos en un mundo de pecado. Pero también sabemos que la enfermedad puede ser un pecado engendrado. Podemos verlo en Santiago, capítulos 5, 15 y 16, y algunas de estas enfermedades pueden ser parte de las consecuencias naturales. Por ejemplo, una persona que abusa de las drogas por un periodo de tiempo, drogas legales o ilegales, cualquiera de las dos, eventualmente el abuso de esas drogas le pasará factura al cuerpo físico. Y cuando hay un abuso de alcohol y la persona se emborracha, eventualmente sufrirá de cirrosis en el hígado. O puede internalizar las cosas que ocurren en su vida, conflictos, estrés, todas esas cosas las internaliza y eventualmente desarrolla alguna enfermedad del corazón por causa de toda la tensión internalizada. Todo eso tiene que ver con respuestas antibíblicas ante la vida. Nadie le ha ayudado a saber cómo responder ante esos momentos difíciles de la vida. Es duro. Usted puede conducir peligrosamente porque está enojado, tiene una ira pecaminosa y va por la carretera, causa un accidente y ahora sufre de una pierna rota o algo peor, fractura del pelvis y ahora sufrirá por eso por el resto de su vida. Tendrá una anormalidad. Esa es una enfermedad engendrada por el pecado. También puede ser el resultado de relaciones no bíblicas, como la ira. Es una de las sesiones anteriores, usé la ilustración sobre un hombre de nuestra iglesia que tenía un verdadero problema con la ira y andaba por ahí dejando huellas de su puño en las puertas huecas de su casa. Absolutamente todas las puertas tenían un agujero. Entonces, la ira, usted golpea una puerta y se rompe la mano o los huesos de su mano o la muñeca. Puede internalizar el estrés y rechinar los dientes. Con el paso del tiempo tendrán dolor en la mandíbula. Y lo siguiente sigue haciendo hasta que se convierte en un hábito en su vida. Usted entrena los músculos de su cuerpo para que lo hagan. Y los músculos tienen una memoria muscular intrínseca.
hasta el punto en que aun cuando esté dormido o inconsciente, rechina sus dientes y tiene dolor en la mandíbula como resultado de esa respuesta antes de lo que está ocurriendo en su vida. Usted puede habituar su cuerpo a toda clase de cosas y los músculos se acostumbran a esas respuestas pecaminosas e impías ante la vida. Si alguna vez fuera a la morgue y ve a una persona antes de ser embalsamada, cualquiera que haya sido el movimiento muscular que tenía en su vida, todavía lo tienen después, cuando están muertos. Tiene una muerte cerebral, pero su cuerpo sigue moviéndose. Puede ir a la morgue y ve a un pianista, alguien que ha sido pianista toda la vida, está acostado en el mesón y sus dedos siguen moviéndose así. ¿Por qué? A causa de la memoria muscular. Cuando era un niño tendríamos pollos en la casa y matábamos esos pollos. ¿Qué pasa cuando le cortan la cabeza a un pollo? Sí, empiezan a correr por todos lados, batiendo sus alas. ¿Cómo puede ser posible un pollo que no tiene cerebro? No hay nada de cerebro en ese pollo y sigue corriendo por el patio, batiendo las alas mientras corre. ¿Cómo es eso posible? Debido a la memoria muscular. Usted también tiene un cuerpo físico que entrena de un modo pecaminoso. Algunos de ustedes no se han subido a una bicicleta en años, pero cuando eran niños, pero si le trajera a uno de estos momentos una bicicleta de pedales, quizás se sienta incómodo. Han pasado 50 años desde la última vez que me subí en una de esas, pero poco a poco sus músculos se acuerdan y se empieza a acordar. Empieza a decir, ya me acuerdo cómo hacer esto. Usted recuerda porque entrenó su cuerpo y sus músculos se acuerdan esos movimientos en particular. Bueno, de la misma manera hemos habitado nuestros cuerpos al pecado. Hacemos exactamente lo mismo y a veces hay consecuencias fisiológicas cuando hacemos esas cosas. Ahora, me gustaría que entienda en este punto en particular que el propósito de Dios es más importante que el simple hecho que nos sanemos de esta enfermedad. El propósito de Dios es más importante que sanar. Eso es realmente clave. Veamos un tercer aspecto y en un momento regresemos en ese tema, pero también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12 que él tenía un aguijón en la carne. Yo sé que muchos interpretan que ese aguijón era una persona, que era un problema en el ministerio de Pablo. Sin embargo, muchos comentaristas eruditos creen que se trataba de un problema físico que Pablo tenía y es posible. He estudiado a fondo este pasaje en particular en el idioma original y podría ser cualquiera de las dos opciones. Tengo la tendencia a creer a causa de la terminología que él usa que en realidad se trata de un elemento físico, pero esa es mi forma de pensar, es mi conclusión. No creo que sea un fundamento de la fe. Si me pone una pistola en la cabeza podría negarlo. No me voy a aferrar a eso. Pero tengo la inclinación a pensar que se trata de una enfermedad física. Y si fuera el caso, el apóstol Pablo dice que acudió al Señor y le pidió que le quitara este aguijón en la carne. Y Dios le decía una y otra vez diciendo, tú basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo cuenta que él había recibido revelaciones tan maravillosas de Dios y él tenía la tendencia a dejar que eso alimentara su orgullo, ese orgullo pecaminoso en su vida, y fue ese aguijón en la carne el que le evitaba que él se volviera tan orgulloso, tan orgulloso. Entonces el aguijón de Pablo lo guarda del orgullo, evita que se exalte a sí mismo, mantiene a Pablo en humildad. Como resultado, él tiene esta actitud de humildad y el deseo de ver que los propósitos de Dios se cumplan a través de esa enfermedad. Nuevamente, el propósito de Dios es más importante que simplemente sanar. Los propósitos de Dios son más importantes que la sanidad. Hay otra razón para la enfermedad: la glorificación de Dios. Recuerda el capítulo 9 de Juan. Aquí tenemos a un hombre que nació ciego y los discípulos tenían la típica mentalidad judía, que si una persona nacía así, eso significaba que había pecado. De hecho, tenían un sistema de creencias en el que el bebé podía pecar en el útero y como resultado Dios lo castigaría. Entonces aquí tenemos a una persona que nació ciega, así que él pecó o sus padres pecaron. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Y Jesús dice, ninguno. Eso pasó para que Dios pueda glorificarse a través de la sanidad de esa enfermedad. Y Jesús lo sana.
Entonces, el propósito de Dios para su gloria va más allá de una simple sanidad. Superar las enfermedades no es la meta principal. El hombre que nació ciego no tenía una enfermedad por causa de algún pecado, sino porque Dios quería exhibir su gloria. Sanarse de la enfermedad no debería ser la meta principal de su vida. Cuando usted se enferma, Dios puede glorificarse, uno, a través de la sanidad, o dos, es posible permitiendo que la enfermedad siga, o tres, llevando al creyente a su hogar, al cielo. Dios puede glorificarse en cualquiera de esas tres formas. Entonces, ¿por qué nos enfermamos físicamente? Bueno, porque vivimos en un mundo de pecado. A veces nos enfermamos porque son cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos. A veces nos enfermamos porque eso evita que caigamos en un pecado mayor. Y otras veces nos enfermamos para que Dios pueda usar nuestra vida para darle gloria a Él. Quizás incluso a través de nuestra muerte. Hace algunos años una mujer maravillosa era parte de nuestra congregación, era una de nuestras diaconisas. Su nombre era Sue Walters, nunca olvidaré a Sue. Eventualmente ella murió de cáncer de mama. Y tuve el privilegio de haber pastoreado a una mujer que iba de camino al cielo. Eso fue maravilloso. En el último día de su vida ella estaba sangrado por cada orificio de su cuerpo, sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas. Y nos pusimos a cantar himnos de alabanza mientras ella entraba en el cielo. Qué maravillosa, maravillosa glorificación. Y su deseo y su oración era que a través de su muerte su esposo se entregue a Cristo, sus hijos se entreguen a Cristo, y así fue. Dios se glorifica a veces al llevarnos a casa. A veces eso pasa. En Éxodo capítulo 4 versículo 11 dice: y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿A quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Es Dios el que hace esas cosas. No es Satanás. Es Dios es el que hace esas cosas. ¿Quién es el que lo hace? Ahora surge la pregunta: ¿cuál es su respuesta ante lo que ocurre en la vida? Eso es clave, porque nuestras respuestas ante la vida podrían causar enfermedades en nuestras vidas. Dios creó nuestro cuerpo con un mecanismo de control. Tenemos sistemas automáticos que funcionan en el cuerpo, las hormonas que esencialmente funcionan sobre la base de la oferta y la demanda. Las hormonas son combinaciones y es la oferta y la demanda lo que hace que esas hormonas funcionen. Hay combinaciones en el pestañeo y la respiración que son automáticas, pero en ocasiones, sin duda, se lo puede controlar. Hay ciertos reflejos automáticos que también tiene su cuerpo ante ciertas cosas que ocurren. Por ejemplo, si está en un cuarto oscuro y de repente alguien enciende la luz, usted pestañea automáticamente sin pensar. No tiene que salir cuando va a una clase de ejercicios, o si sale a correr, no tiene que salir y deliberadamente pensar: muy bien, corazón, sistema respiratorio, quiero que mi corazón lata más para que suministre más oxígeno. No tiene que hacerlo. Eso ocurre automáticamente. Todos estos controles automáticos incrementan su respiración, que incrementan su ritmo cardíaco para proveer oxígeno y otros elementos necesarios para el resto de su cuerpo. Hay ciertos estímulos que producen un reflejo específico. Si usted toca una cerca eléctrica, de repente sus músculos reaccionan inmediatamente. Entonces, ciertos estímulos producen resultados específicos. Y algunos de estos controles, que son automáticos, incluso pueden estar influidos por nuestra respuesta ante la vida y los problemas de la vida. Esto puede ilustrar un poco, quizás, creo que si lo puse en sus notas, pero quizás no está muy claro. El cuerpo está dividido, como lo observa en el gráfico, en los sistemas parasimpático y simpático, y es parte del sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático funciona esencialmente cuando su cuerpo está relajado.
¿Qué ocurre? Bueno, la contracción de pupilas, estimula la salivación, contrae los bronquios porque no necesitan tanto oxígeno y estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga. Es por eso cuando está relajado que piensa que necesita ir al baño. Y también estimula la estructura sexual. Esa es la razón por la que se aconseja a un hombre que tiene problemas con su deseo sexual. Usted le dice, vaya y corra 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el sistema simpático del cuerpo toma el control y ayuda a reducir esos impulsos. Veamos el lado simpático. Cuando está preparando su cuerpo para la acción, para algunas especies de ejercicio extenuante, se dilatan las pupilas, se inhibe la salivación, no está pensando tanto en comer, acelera los latidos del corazón, relaja el corazón de los bronquios para que puedan absorber un mayor volumen de aire, inhibe las actividades en su sistema digestivo, estimula la liberación de glucosa. Hay secreción de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo, su vejiga se relaja y se inhiben las estructuras sexuales. Usted está listo para la acción, así es como Dios nos diseñó. Todos esos controles, todo lo que ve en el sistema parasimpático o en el lado simpático, puede ser influidos por su respuesta ante la vida. ¿Cómo lidia con la vida? ¿Cómo lidia con el estrés? O con la noticia de que se le acabó el dinero y tiene que esforzarse para pagar la renta. ¿Cómo lidia con ese estrés? Y esas respuestas ante la vida pueden producir síntomas físicos reales. Cuando comienza a pensar en algo que realmente le preocupa y casi puede sentir su corazón, pum, 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 que empieza a latir, no se está preparando para ninguna actividad. O internaliza ese estrés en lo más profundo de su ser y esencialmente sus intestinos son una sección cruzada de músculos y cuando usted lo internaliza, los intestinos se tensan y pueden tener como resultado un colon irritable. No tiene ningún problema fisiológico, no tiene ningún problema físico, pero debido a que internaliza ese estrés, los músculos empiezan a contraerse de tal manera que guardan la memoria muscular. Y usted puede estar en un lugar diferente y automáticamente los músculos en su colon empiezan a contraerse. Y a esto se le llama colon irritable. Ninguna de esas cosas se produce por un detonante físico o fisiológico en el cuerpo, sino porque internalizó todo ese estrés. Esa es la forma en que lidia con eso. Por fuera aparenta tener una calma, está totalmente a calma. De ahí viene el término psicomático. La forma... ahí viene el término psicosomático. La forma en que pensamos acerca de nuestras vidas, psycho, que refiere al alma, viene de la palabra griega suje, y somático, somata, que es cuerpo, así que es el efecto que el alma tiene sobre el cuerpo o la forma en que piensa la mente y que afecta al cuerpo. De hecho, psicosomático es un término anticuado. Hay uno nuevo que se llama psiconeuroinmunología, es el nuevo término porque se dan cuenta de que es un proceso del sistema nervioso del cuerpo. Las respuestas ante la vida pueden producir ciertos síntomas, pero tienen una causa orgánica. No tienen. Pero ese estrés internalizado le condiciona a su cuerpo para tener esas reacciones y le entrena a su cuerpo para responder ante las circunstancias de la vida. Hay gente que tiene ataques de pánico que aparentemente surgen de la nada. Teníamos a un hombre en nuestra congregación que tenía los peores ataques de pánico que habíamos visto. Él podía estar conduciendo por la autopista y le daba un ataque de pánico. Lo único que podía hacer era estacionarse, literalmente se sentaba en un lado de la autopista con sus manos congeladas al volante durante horas, hasta que alguien llegaba, movía sus dedos del volante y físicamente lo sacaban del automóvil para llevarlo a otro automóvil y llevarlo a la casa. Su esposa sabía que si él no aparecía en un
tiempo razonable tenía que llamar a alguien para que salieran a buscarle. Él se quedaba en un lado de la carretera, congelado frente al volante. Ataques de pánico que parecían venir de nada. O estaba caminando en un supermercado, no hay ninguna amenaza y después tu corazón empieza ta 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 ta. Y no hay ninguna amenaza en el ambiente, así que la tendencia es pensar que es algo fisiológico, no hay nada en el ambiente, pero el detonante se produce en realidad en su alma, en su mente, y su cuerpo ha sido entrenado para eso, para reaccionar ante ese detonante. Sí hay problemas fisiológicos reales que pueden ocasionar ataques que parecen de pánico, pero pueden ser corregidos con una cirugía. Pero la mayoría de ataques de pánico no son causados por problemas físicos, son provocados por la forma en que una persona procesa la vida. Es interesante que se puede decir de la frecuencia de estos... ¿qué se puede decir de la frecuencia de estos detalles?